Ya estamos en vivo. Pues bienvenidos nuevamente a quienes se conectan a esta sección del 14º Congreso Nacional y Sexto Congreso Latino de Investigación en Cambio Climático. En este segmento vamos a dar paso a la presentación de las personas ganadoras de la categoría 2 del segundo premio a la investigación en cambio climático en la modalidad de artículos de investigación. En esta categoría se seleccionaron estudios teóricos, empíricos o de modelación que han contribuido a mejorar el conocimiento sobre la vulnerabilidad de sistemas socioeconómicos y naturales al cambio climático, sobre los impactos observados o proyectados de este fenómeno y sobre opciones de adaptación al mismo. Y pues en público queremos felicitar a todos los ganadores por la calidad de sus trabajos, los cuales fueron pues ganadores de esta segunda edición después de un proceso de selección intensivo. Pues muchísimas felicidades. Bueno, ahora van a presentar el primero, segundo, tercero y las dos menciones honoríficas. Y pues les recuerdo, ponentes, que tienen que ajustarse a los 15 minutos, ya que pues son varias presentaciones y tenemos el tiempo pues un poquito ajustado. Por lo mismo, no hay una sección de preguntas y respuestas, así que les recomendamos dejar sus correos en la sección del chat para que pues los asistentes puedan preguntarles directamente y ustedes contestarles también a través del chat. Y pues bueno, iniciaríamos con la presentación de José Gilberto Cardoso Moedano, quien participó en nombre del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM y nos va a presentar Viendo el cambio climático desde un lago profundo. Muchas felicidades y adelante. Muchas gracias. Sí. Gracias. Muy bien. Buenos días, muchas gracias a todos. Les voy a invitar a que veamos el cambio climático desde el fondo de un lago profundo. Primero, vamos a hablar un poco de los procesos de estratificación y mezcla de un lago. Entonces, ¿cómo funciona un lago? En la capa superficial, la que está en contacto con la atmósfera, se empieza a calentar principalmente por radiación, viene el viento y crea una capa mezclada, caliente, que por lo tanto es una capa menos densa. Esta capa se queda en el fondo, perdón, se queda en la superficie y empieza a tener variaciones climáticas de alta frecuencia. Debajo, esta capa se le llama epilinium, la capa del medio. Después tenemos una capa que sería el metalinium, que esta está recibiendo calor y transferencia de masa, pero a un nivel, digamos, más lento. Y al final, la capa del fondo es el hipolinium, que sería la capa que está totalmente en el fondo y que sobre todo en los lagos profundos presenta variaciones climáticas mucho más suaves. Es así que los lagos profundos se estima que tienen, se les dice que tienen memoria climática. Con esta idea nos fuimos a estudiar al lago de Santa María del Oro en Nayarit. Es un lago subtropical, un lago cráter que tiene un máximo de profundidad de 60 metros. En este lago colocamos una boya con una línea que está atada en el fondo y pusimos termistores de temperatura, los cuales están midiendo cada 30 minutos. Los dejamos para este paper durante prácticamente un año y medio. ¿Qué datos obtuvimos? Pues como les decía, a 4 metros, que sería la más superficial, pues tenemos una variación de alta frecuencia, ¿no? Va cambiando frío en la noche, caliente en el día y va presentando una variación en el invierno más frío, más alta en verano. Y las capas de abajo con cambios más suaves. La capa azul es la capa del fondo, y si la vemos más o menos, parece una línea constante. Si hacemos un acercamiento, pues es una línea es una línea casi perfecta, ¿no? Esto es muy extraño. En ciencias ambientales no encontramos líneas que se apeguen tanto a la linealidad. De hecho, lo primero que nos preguntamos es, ¿los datos están mal? ¿Se descompusieron los sensores? Revisamos los sensores, los sacamos, pusimos redundancia y esta es la variación del lago, que va desde 22.2 hasta 22.4 en este lapso de tiempo. ¿Qué podía haber estado causando esto, no? Esa era nuestra primera pregunta. Pues una primera aproximación es, pues, el cambio climático, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos calculando 0.11 de calentamiento y el calentamiento global es 0.011, o sea, 10 veces más que lo que se estima de calentamiento global. Entonces, era poco probable que tuviéramos o sea, que esto fuera el calentamiento global. ¿Qué podríamos hacer para poder entender qué pasaba? Para poder entender qué estaba pasando,
implementamos un modelo hidrodinámico de alta resolución con el DELF 3D y aquí tomamos algunos supuestos. Por ejemplo, el primero es que el volumen del lago es relativamente constante. Este no es tan complicado de hacer. Pues, al ser tan grande, tan profundo, podemos asumir que es constante. Y sobre todo, el modelo solo iba a estar forzado con los forzamientos atmosféricos. Viento, humedad relativa, cover, todos los forzamientos atmosféricos. De tal manera que eh, no tendríamos otras entradas de calor en el modelo. Y la pregunta es, ¿podemos replicar el comportamiento medido en campo? Pues resulta que sí. Después fue muy complicado, fue muy complicado implementar el modelo, pero obtuvimos esta réplica, ¿no? Alta frecuencia en la superficie y en las capas intermedias relativamente estables y en la temperatura del fondo. Entonces, si logramos replicar el comportamiento, quiere decir que lo que está calentando la temperatura del lago, el fondo de la temperatura del lago, es el forzamiento atmosférico. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que teníamos, no? Si hacemos un acercamiento y observamos que el azul es prácticamente la línea constante, pero si vemos, por ejemplo, las temperaturas de 32 y la temperatura de 25, vemos que antes que hay un punto donde es lineal. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Lo que estamos viendo aquí es una mezcla del lago, donde cuando las temperaturas se igualan en una capa, se mezclan con la superficie y crea esta alta perturbación. Entonces, lo que nosotros dijimos, bueno, lo que pasa que a lo mejor lo que estamos viendo es que esta línea que la medimos en un año y medio, en realidad dura más de un año, ¿no? Estamos en un proceso de mezcla. Es así que la mezcla total del lago tarda más de un año. Este mismo proceso se observa estos son los datos medidos, las anteriores eran del modelo, y vemos que precisamente esta línea entre mezclas es más o menos una línea constante. ¿Por qué es una línea constante? Porque no es un proceso de mezclado que es muy dinámico, sino es un proceso de difusión turbulenta. Así, ¿no? Nuestra primera conclusión es que el calentamiento de la zona profunda del lago está dada por la difusión térmica entre la superficie, entre la capa de mezcla en realidad, y la capa del fondo. Siguiente pregunta. Ok, si estamos en medio de un proceso de mezcla total y estamos en una etapa lineal, ¿cuándo iba a ocurrir esto? Para esto hicimos un cálculo realmente simple, ¿no? Que dijimos, ok, vamos a tomar el mínimo de... ¿Cuándo ocurre cuándo va a ocurrir esta mezcla total? Cuando la temperatura de la superficie y la temperatura del fondo se igualen. ¿Cuándo va a pasar? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, ¿cuál es la temperatura mínima de la superficie del lago? Y le restamos la temperatura máxima, que es 0,05. Con nuestra tasa de calentamiento de 0,1, pues el resultado es fácil. La mezcla total del lago iba a ocurrir 5 años antes. Este artículo lo publicamos en el 2019, pero los datos son del 2010. Entonces, escribimos nosotros, contando del 2010, perdón, 2016 y 5 años más, entonces nosotros tendríamos la mezcla total del lago en el 2021. Recuerdo muy bien este día, estábamos ahí metidos todos en el lockdown y me empiezan a llegar los mensajes de los compañeros de que el Santa María del Oro tiene unos colores muy azules, muy bonitos, y precisamente en abril, en la primavera del 2021, cambió un color, como están viendo en la foto, ocre, rojizo. Este era un dato indudable de que estábamos presentes en la mezcla total del agua. Entonces, este modelo incluso nos permitió predecir cuándo se iba a modificar, cuándo iba a ocurrir la mezcla total del lago y por lo tanto podemos llegar a predecir algún tipo de impacto ambiental que sucede por este calentamiento. Sigamos pensando en este proceso del full mix, de la mezcla total del lago. Ok, si esta mezcla total del lago ocurre en un lapso de tiempo muy largo, ¿no? Por lo menos calculamos 5 años en este periodo de tiempo, pero no sabemos dónde estamos, ¿no? Estamos aquí, en esta línea. Lo que sí podemos calcular es cuándo va a volver a ocurrir en el futuro. Afortunadamente tenemos ya más datos, tendremos que hacer más cálculos para detectar este proceso. Pero pensemos en estas dos etapas, ¿no? Que estarán marcadas, se las pongo como azul. Si el clima
Si el clima no está cambiando, suponiendo que no hubiera cambio climático, estos procesos de mezcla total de largo plazo serían relativamente constantes. Ahora, si el cambio climático está afectando la temperatura, la zona del lago, de tal manera que tenemos un proceso de enfriamiento, estos procesos, este evento de mezcla total del lago tendría que acelerarse, ocurriría más rápido. Por el contrario, si es más caliente, si tenemos un proceso de calentamiento, tendría a alejarse. Es así que nosotros con este trabajo proponemos que los eventos de mezcla total de todos los lagos del mundo, o sea, porque esto, como habrán visto, solo estamos hablando de temperatura y profundidad, este índice pudiera ser un índice para estudiar los efectos locales del cambio climático. Nada más para enseñarles un poco las fotografías. En el centro verán, esta es la boya, aquí están los termistores, ¿no? Tenemos prácticamente a la línea de, como les contaba, de 60 metros de cabo. Aquí está el doctor Sánchez Cabeza porque tiene que hacer, se tiene que tirar al agua para rescatar. La doctora Ruiz Fernández dándole su lavadita porque hay que darle su mantenimiento. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención y aquí les dejo el short doy del paper, que bueno, además está puesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gilberto, y pues nuevamente muchas felicidades por obtener este primer lugar de esta categoría número 2. Pues bueno, continuamos con Egdel Valgortari, quien obtuvo el segundo lugar con el trabajo Escarabajos descortezadores de bosques templados ante el cambio climático en México y quien participó por parte del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Adelante, doctora. Ok, pues muchas gracias por la invitación, ¿no? Entonces, hoy les voy a platicar sobre una investigación colectiva que realizamos en varios estados del país. Para empezar, me gustaría que tuviéramos en cuenta dónde se llevó a cabo esta investigación. Estamos hablando de los bosques templados en México. Este tipo de vegetación cubría más o menos la cuarta parte del territorio nacional. Hoy en día, como casi todos los ecosistemas de México, está bastante degradado y hoy, actualmente solamente cubren el 26% y no todos estos bosques están en un buen estado de conservación, ¿no? La mitad de ellos, más de la mitad de ellos, Disculpe. sí, Ay, una grande. Vemos muy pequeña su pantalla porque viene justo cuál va a ser la siguiente. Si pudiera ampliarla, yo creo que la veríamos mucho mejor para ver los datos de los mapas. Ahí está, súper. ahí está, ok. Gracias por avisarme. Ok, entonces, si lo ven en la animación, en el verde oscuro se ve la superficie original y en verde clarito es la superficie que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, como les decía, se calcula que más o menos el 60% está en un buen estado de conservación y 35% está bastante deteriorado. Además, en este tipo de ecosistemas, pues vive una gran cantidad de personas. Bueno, el otro considerando que tenemos que tomar en cuenta para esta investigación es algo que todos ustedes saben probablemente y es el calentamiento global, ¿no? Entonces, a partir de la época industrial, pues la temperatura del ambiente se ha aumentado considerablemente y bueno, dependiendo de los diferentes modelos de proyección, sabemos que esto va a seguir aumentando dependiendo de nuestras actividades antropogénicas. Entonces, el proyecto que yo les estoy presentando tiene que ver con insectos. ¿Y por qué a los insectos les afecta la temperatura? Bueno, como ustedes saben, los insectos son organismos ectotérmicos, estos que no pueden regular la temperatura y su desarrollo depende de la temperatura ambiental. Y lo que ocasiona que tengan cambios en sus poblaciones es que con el aumento en la temperatura a nivel global tenemos inviernos más cortos. Esto significa que hay un mayor tiempo en donde los insectos pueden estar creciendo. También se ha adelantado la primavera. Esto quiere decir que comienza antes su ciclo de vida. Y todo esto implica que tengamos un mayor número de generaciones por año. Esto está pasando con muchas de las especies de insectos, particularmente las que son generalistas y las que son plásticas, ¿no? Entonces, como un ejemplo, tenemos que estos insectos descortezadores de los que les voy a hablar
Antes tenían una o dos generaciones al año y ahora en algunos sitios pueden tener hasta cinco. Entonces, esto implica que su tamaño poblacional pues, es mucho más grande de lo que era antes. Bueno, ¿qué son estos insectos descortezadores? Bueno, son escarabajos, como la foto que tienen aquí, son escarabajos muy pequeñitos que miden más o menos medio centímetro y que se alimentan del floema de los árboles, ¿no? En particular, estos escarabajos con los que yo estoy trabajando son descortezadores de pino, entonces son muy abundantes en los bosques de pino. ¿Cómo es el ciclo de vida de estos descortezadores? Bueno, pues cuando son adultos, la hembra y el macho se aparean afuera del árbol y después la hembra hace unos agujeritos dentro de la corteza. Adentro de la corteza pone los huevos y sus larvas son las que se desarrollan a partir de este floema, ¿no? Entonces, en esta imagen pueden ver cómo por debajo de la corteza se verían las galerías de estos descortezadores. La hembra pondría los huevos en la galería vertical y las larvas son las que van comiendo y van haciendo estas horizontales, ¿no? Cada especie se puede identificar por el tipo de galerías que hacen. Es muy interesante. Y bueno, obviamente, pues este comer de las larvas tiene implicaciones significativas sobre el desempeño de los pinos, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, pues esto es una curiosidad entomológica, ¿por qué debemos de pensarlo y por qué esto está relacionado con el cambio climático? A nivel mundial, los escarabajos siempre han sido como una fuerza natural de regeneración de los bosques. ¿Qué quiere decir esto? Que pues ayudan a que en bosques muy antiguos, algunos árboles, los más viejos, pues dejen paso a las nuevas generaciones, ¿no? En estos bosques, una de las variables más importantes para el establecimiento es la disponibilidad de luz. Entonces, cuando los bosques están muy cerrados, las plántulas pequeñas no pueden crecer y llegar al dosel, ¿no? Entonces, cuando se abren los claros, es un mecanismo que tienen estos bosques para poder regenerarse. Entonces, a los escarabajos descortezadores matar estos pinos, pues permiten esta regeneración, ¿no? Sin embargo, en épocas recientes se ha visto un incremento muy importante en estos brotes descortezadores. Aquí les voy a mostrar un ejemplo muy documentado que ocurrió en Canadá. Les estoy mostrando la Columbia Británica. Es la provincia de Canadá que está en frontera con Estados Unidos. Aquí estaría Vancouver y esta es la isla de Victoria, ¿no? En verde tenemos los bosques que en 1999 estaban en muy buen estado de conservación, donde no había mortalidad por descortezadores, y luego aquí vemos diferentes etapas, diferentes porcentajes de pinos muertos en cada uno de los rodales estudiados, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay algunos que están en rojo aquí en el centro de la provincia, pero la mayoría pues estaba en buen estado de conservación. Y fíjense lo que encontraron en 2005, pues hubo un brote brutal de descortezadores, ¿no? Y entonces, pues empezaron a tener muchos problemas porque había una mortalidad excesiva de los pinos. Esta es una foto que me prestaron en donde se ve esta mortalidad de los pinos. Imagínense, todos esos árboles rojos son árboles muertos por descortezador. Lo que pasa en Canadá es una cosa que no es tan parecida a México y es que tienen pues bosques que son monoespecíficos o que son plantaciones, ¿no? Entonces ahí yo digo que es como un pastel de chocolate para los descortezadores porque pueden alimentarse de todos los árboles que están ahí presentes. Bueno, ahora, ¿eso cómo se relaciona con México? Pues en México tenemos una diversidad importante de descortezadores. Tenemos 866 especies, de los cuales están distribuidos en 87 géneros y 3 son considerados de importancia forestal y son exóticos. Además, México es el centro de diversidad de los pinos. Hay en particular 43 especies presentes aquí en el país y asociados a estos pinos tenemos 12 especies de descortezadores, ¿no? Entonces, pues obviamente como somos el centro de distribución de los pinos, pues también somos el centro de distribución de diversidad y de distribución más amplia de este género de dendroctonos. Ahora, ¿qué ha pasado en México? Pues también hemos tenido importantes infestaciones por descortezadores. Aquí les muestro algunos
datos históricos. En el 2013, que fue un año bastante seco, se reportaron 1 millón de hectáreas infestadas. 12% de los bosques de Durango y Chihuahua estaban infestados por descortezadores. En 2015, por ejemplo, la CONAFOR reportó 55.000 hectáreas y entre 2010 y 2012 en Durango hubo mucha afectación por la sequía. Entonces, debido a esta problemática, en el año 2015 comenzamos un proyecto de varias instituciones liderado por la Universidad de Querétaro, en donde con un mismo protocolo de muestreo evaluamos cuál era la abundancia de descortezadores en 10 estados de la República, en los bosques de pino de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Estado de México, Oaxaca y Chiapas. ¿Y cómo evaluamos esto? Pues utilizando unas trampas que atraen a los descortezadores, estas trampas de embudos, en donde colocábamos un atrayente particular de Dendroctonus frontalis, que es el descortezador que se ha reportado que es más eh, agresivo en contra de los pinos mexicanos. Y ya se ha desarrollado una hormona que los atrae, ¿no? Entonces pusimos este tipo de trampas en unos gradientes altitudinales separados por 100 metros de altitud en cada uno de estos estados. Teníamos 2 transectos por estado. Yo estuve a cargo de uno de los transectos de Michoacán, de 2 transectos en Michoacán, y evaluamos durante un año cómo eran las fluctuaciones de abundancia, tanto de Dendroctonus frontalis como de Dendroctonus mexicanos. Ahora, poniendo todos los colectas juntas, encontramos que Dendroctonus frontalis se distribuye, tiene una preferencia por una temperatura media anual que va entre los 17 y los 19 grados, mientras que Dendroctonus mexicanos se distribuye desde los 10, tiene como 2 picos, uno que va entre 11 y 14 y otro que va entre 16 y 18, ¿no? Entonces, después hicimos más análisis para conocer cuáles eran las variables que más describían las abundancias de dendroctonos que obtuvimos en todos estos sitios. Entonces, para ello hicimos diferentes modelos en donde consideramos variables ambientales que se han visto que son importantes para determinar la abundancia de estos insectos. Aquí les estoy mostrando en particular el modelo que seleccionamos después de comparar los diferentes modelos. El modelo óptimo incluía principalmente la presión de vapor, el déficit de presión de vapor anual, ¿no? Y entonces vemos que el déficit de presión de vapor tiene que ver con la sequía, ¿no? Entonces vemos que tiene una relación que no es lineal, sino a variables intermedias. La abundancia de Dendroctonus frontalis es la que se ve favorecida. Ahora, Dendroctonus mexicanos, que fue la otra especie muy abundante que capturamos en las trampas que les puse, se relaciona más con la temperatura máxima anual. Y aquí vemos que a temperaturas máximas entre 23 y 25, pues esto tiene un óptimo, ¿no? Entonces, estamos viendo que para estos bosques templados, pues la situación no es muy favorable porque claramente las temperaturas están aumentando y la sequía también. Entonces, estas dos especies pues se van a ver favorecidas con las predicciones de cambio climático. Bueno, estas son las temperaturas óptimas que decíamos para frontales y para mexicano. Y dado esto que las temperaturas están cambiando por las presiones antropogénicas, es muy probable que las poblaciones de descortezadores se estén moviendo, o sea, sigan aumentando y además se muevan en altitud en las montañas de México, ¿no? Actualmente, muchas de estas infestaciones se concentran en las altitudes menores, pero dados los aumentos en la temperatura a lo largo del gradiente altitudinal, pues probablemente van a poder colonizar áreas hacia arriba, ¿no? Entonces, pues estas son las conclusiones de nuestro trabajo. Pues muchas gracias por estar aquí escuchando y pues quedo al pendiente de sus preguntas. Voy a poner mi correo en el chat. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Pues muy interesante su trabajo, también el de José Gilberto. Muchas felicitaciones nuevamente.
Y pues bueno, daremos paso a la presentación del tercer lugar por parte de Saúl Basurto Hernández, quien nos va a hablar de impactos económicos potenciales del cambio climático en la ganadería, caso de México, y pues él participó en nombre de la Facultad de Economía UNAM. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Alejandra. ¿Me dices si ahí se ve la presentación bien? Sí, sí, la vemos bien. Muy bien, pues buenos días todavía, en México y si no, buenas tardes en otros lados. Bueno, les cuento, este artículo lo que intentamos hacer en este texto es identificar los impactos económicos del cambio climático en la ganadería en México. Básicamente lo que hacemos es utilizar información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México sobre la ganadería. Estas son unidades económicas que están distribuidas en todo México. Conocemos, gracias a que INEGI tiene la georreferenciación, es decir, la ubicación de cada una de estas granjas, podemos vincularlas con clima actual y también con escenarios de cambio climático. Se hace una estimación de un modelo ricardiano que ya explicaré ahora con más detalle para ver la sensibilidad de estas granjas a cambios en el clima. Con ello sustituimos el clima actual con el clima futuro y podemos obtener un cambio esperado en sus ingresos. Y así es como identificamos este impacto que potencialmente podría tener el cambio climático, el cambio en el clima en la ganadería. Eh, Dejo aquí está el QR en donde se encuentra el artículo completo, dado que tengo 15 minutos para exponer. Creo que no podré comentar sobre todos los detalles, pero aquí pueden encontrar el artículo. Ese es mi correo. Me encuentro en la Facultad de Economía. Ahora bien, ¿por qué es importante estudiar este sector? Pues porque todos los días necesitamos comer y además de ello, porque mucha gente depende del sector. Actualmente, de acuerdo con el último censo de INEGI, hay 1.1 millones de unidades de producción con actividades ganaderas distribuidas en todo el territorio nacional. Y existen 24 millones de cabezas de bovinos, 16.5 millones de cabezas de porcinos, 532 millones de cabezas de aves de corral y lo mismo 6.4 y 3.2 para ovinos y caprinos. Entonces, es un sector muy importante. Además de este contexto, la ONU estima que la población en México se incremente en los próximos años y que para 2050 seamos alrededor de 151 millones de personas en nuestro país. Esto tiene implicaciones en términos de oferta y demanda de alimentos. Si esperamos que aumente la demanda por crecimiento poblacional y la oferta se puede ver sujeta a impactos de cambio climático, entonces es importante saber cuáles podrían ser esas consecuencias de cambios en el clima. En el caso de México, en aquellos lugares en donde se realiza actividad ganadera, se espera que la temperatura se incremente entre 2.1 y 2.8 grados centígrados para 2050 y entre 2.18 y 5.25 grados para el 2100 con respecto a las temperaturas preindustriales. Obviamente 5.25 grados centígrados para los animales sería catastrófico. La lluvia, a su vez, podría disminuir entre 1.32% y 22.74% en el peor escenario para los mismos años. ¿Qué hacemos en la investigación? La investigación contribuye a la literatura en los siguientes aspectos. La primera contribución es que es el primer estudio en México que utiliza este modelo ricardiano que explicaré en unos momentos en el sector ganadero. Hay otros estudios que han utilizado este modelo para el sector agrícola o agropecuario en general, pero este es el primero en solo hacer el análisis para el sector ganadero. También presentamos heterogeneidad de impactos en diferentes tipos de productores, pequeños, grandes, bovinos, porcinos, combinación de ellos y otros. Además que tiene la riqueza, a veces decimos, bueno, los datos que tiene INEGI son muy ricos en términos de que nos dan información de cada una de las unidades de producción, de cada uno de los terrenos y su ubicación espacial. Por lo tanto, esta base de datos
puede ser una contribución menor, pero tiene una mayor desagregación y mayor cantidad de observaciones que cualquier otra que se haya publicado en esta rama de la literatura. Los estudios previos que dicen, bueno, pues se utiliza el modelo ricardiano. ¿Por qué? Porque el modelo ricardiano lo que hace es vincular los ingresos netos, es decir, todos el ingreso que tienen los productores menos los costos, y a eso se le llama renta ricardiana en la teoría económica. Digamos, es el diferencial entre ingresos y costos, de manera muy sencilla. El modelo ricardiano considera la adaptación de los productores a diferentes condiciones climáticas. El supuesto central es que actualmente los productores están adaptados al clima, ¿no? Y ante cambios en el clima, muy probablemente se adaptarán. Los estudios se han realizado específicamente para ganadería en África, en Sudamérica, en Kenia, en Etiopía, en Mongolia y en Sudáfrica. En estos estudios, en todo se utiliza los ingresos netos que acabo de describir por unidad de producción, es decir, por granja. Digamos, 300,000 tiene tal granja, 200,000 la otra granja, 100,000 la otra, etcétera. O por animal, que en este caso sería dividir ese total de ingresos netos por el número de cabezas que existen en una misma granja. Es difícil tener información sobre, especialmente en México, sobre la tierra que utiliza la ganadería. Por lo tanto, es muy difícil tener estos ingresos por unidad de superficie. Dentro de los modelos que utilizan el marco teórico ricardiano, nos dicen que los determinantes de esta renta que acabo de explicar, que es la diferencia entre ingresos y costos, pueden ser la altitud de la unidad de producción, es decir, la altitud, el nivel sobre el nivel del mar, el tipo de ganado, los precios de venta, tamaño del hogar, acceso a crédito, distancia a mercados, programas de capacitación, además de las variables climáticas. Ujú. En términos generales, solamente algunos estudios presentan resultados para los impactos que podría tener el cambio climático en el sector y son muy heterogéneos. Por ejemplo, en África se estiman impactos que varían entre menos 35% hasta 322% positivo. Eso puede sonar contraintuitivo, pero sí, en estos estudios se encuentra que algunos, aunque en promedio se espera una pérdida, algunos productores pueden beneficiarse del cambio climático, especialmente en la agricultura. En América Latina se proyectan cambios entre menos 187% y aumentos en los ingresos netos de 59%, dependiendo del escenario de cambio climático. Ahora bien, como les decía hace un momento, no ahondaré mucho en las ecuaciones porque quisiera evitarlas, pero realmente lo que está detrás dentro de este modelo de ricardiano es que los productores maximizan su beneficio, maximizan sus ingresos netos, es decir, la diferencia entre el ingreso que viene de multiplicar el precio por la cantidad, por ejemplo, el precio por cabeza de ganado vendida por el número de cabezas nos da el ingreso total, menos los costos en los que incurre para llevar a cabo su producción. Y esto puede ser pues los costos que tienen por utilizar trabajo, capital, insumos, etcétera. El objetivo teóricamente de estos productores es maximizar esa diferencia. Entonces, si tenemos una regresión, esto es una regresión simple, dado que no hay información. Ahora hablaré sobre la información estadística que tenemos a la mano, pero en principio es muy difícil contar, eso es en general a nivel mundial, contar con información de costos a nivel de granja. Por lo tanto, lo que hace este planteamiento en términos metodológicos es colocar al ingreso neto como una función de la temperatura al cuadrado, porque se espera una relación no lineal entre estas dos variables, la lluvia, la lluvia al cuadrado y otro conjunto de variables que podrían determinar estos ingresos netos en cada una de las unidades de producción. Una vez que se estima esta regresión simple, se puede saber cuál es la contribución marginal de 1 grado más de temperatura sobre los ingresos netos de la ganadería. Y eso se obtiene al tomar
la primera derivada de esta función con respecto a la temperatura o con respecto a la lluvia. De esa forma podemos obtener, bueno, si se incrementa en 1 grado centígrado la temperatura, ¿cuál sería el valor esperado o el cambio esperado en los ingresos netos de estos productores? Lo mismo para la lluvia. Y para estimar el valor esperado de estos ingresos netos bajo diferentes escenarios de cambio climático, lo que tenemos que hacer es sustituir el clima actual con el clima futuro, utilizar estos parámetros y obtener el valor del ingreso neto correspondiente a cada uno de los escenarios. Para estimar estas regresiones, pues aquí aprovecho para agradecer al Laboratorio de Microdatos de INEGI, que sin ellos no hubiera sido posible. Dentro de las investigaciones que realizo, la única fuente de información que he encontrado en México que tiene datos sobre costos pecuarios y agrícolas es la Encuesta Nacional Agropecuaria 2014. Esta encuesta tiene información para 65,000 unidades de producción o granjas, de las cuales 28,000 tienen actividad ganadera. De esas 28,000, a través del laboratorio de microdatos, puedo saber en dónde están ubicadas. Si sé en dónde están ubicadas y tengo las variables socioeconómicas, puedo vincularlas con clima. El clima lo tomamos de Fick y Hickmans de 2017, están en el portal de WorldClim, en donde ustedes pueden descargar los rasters, que son bases tipo SIG, sistemas de información georreferenciada. Cada uno de estos rasters tiene información sobre temperatura anual para cada kilómetro cuadrado de la Tierra de los últimos 30 años. Y lo mismo para lluvia, que es el promedio 1970-2000, ¿no? Es decir, usamos las normales de temperatura y se las asignamos a cada una de las unidades de producción. Una vez que tenemos esa vinculación entre información económica e información climática, se construyó la base de datos que contiene todas estas variables. Tiene el ingreso neto por unidad de producción expresado en miles de pesos, tiene el ingreso neto por cabeza expresado en miles de pesos por cabeza, temperatura anual expresada en grados centígrados, lluvia anual, la desviación estándar, el coeficiente de variación de la lluvia, etcétera. Un montón de otras variables que según la literatura determinan los ingresos netos. Altitud, por ejemplo, densidad carretera, tamaño del hogar, edad del productor, sexo del productor, educación, si el productor se reconoce como indígena o no, si recibe Progan o no, etcétera. Aquí están las estadísticas descriptivas. Solo mencionaré que el ingreso neto por cabeza, de acuerdo con esta base de datos, en promedio es de 2,000 pesos. Estos son los resultados de los modelos o de las regresiones del modelo ricardiano que mostraba en las diapositivas anteriores. No ahondaré mucho en esto, simplemente diré que, porque pues son un montón de números, pero solamente decir que se hizo la estimación para todas las granjas, para bovinos exclusivamente, para porcinos exclusivamente, para la combinación de ambas, para pequeños y para grandes productores, ¿no? Y están todas las variables que les acabo de mencionar que según la literatura determina el ingreso neto. En esta tabla, para que sea más fácil interpretar la relación que existe entre clima e ingresos netos de estos productores, se calculan los efectos marginales de la temperatura y de la lluvia que les mencionaba hace un momento, que se pueden interpretar como cuando la temperatura se incrementa en 1 grado centígrado, por ejemplo, este primer efecto marginal se esperaría que el ingreso neto se reduzca en 118 pesos por cabeza. Si tenemos que el promedio es 2,000, es aproximadamente un 6%, ¿no? 1 grado centígrado más de temperatura reduciría en aproximadamente 6% el ingreso neto por cabeza. Si consideramos todas las granjas, si consideramos bovinos, es más fuerte el impacto que si consideramos porcinos. De hecho, en porcinos no es estadísticamente distinto de cero. Esto significa que no hay una asociación ahí. Y puede explicarse por qué los porcinos suelen estar estabulados, ¿no? Lo mismo para lluvia. En general, se espera que más lluvia disminuya los ingresos netos. Entonces, de aquí podemos ir deduciendo que si en México se espera más temperatura y menos lluvia, el efecto puede ser
ambiguo, ¿no? Perdón, aquí si hay más lluvia, si hay menos lluvia, se incrementaría el ingreso neto. Si hay más temperatura, se reduciría. Entonces, ahí no podemos ver claramente qué podría pasar con el sector ganadero. Sin embargo, si realizamos las estimaciones y en cada una de las unidades de producción reemplazamos el clima actual con el clima futuro, podemos obtener cuál es el valor esperado de ingresos netos en cada una de ellas. Este cuadro resume un poco los resultados sobre cambio climático. Esta primera columna nos dice cuál es la cuestión actual. Esta segunda columna nos da los resultados para el escenario optimista, es decir, poco cambio climático. Y hasta la derecha tenemos el escenario de muy pesimista. Si consideramos a todas las unidades de producción, se espera que en promedio el ingreso neto en las unidades de producción ganaderas se reduzca entre -13 y -34%. Esto es en promedio, porque esto se tiene para cada una de ellas. Para bovinos, entre -17 y -49%. Para porcinos, entre -46 y -133%. Estos serían los resultados anteriores, son para 2050 y para 2100. Pues creo que si dividimos aquí entre pequeños y grandes productores, los pequeños productores, las pérdidas estarían entre -20 y -52%. Si hablamos de los grandes productores, estaríamos entre -9 y -19%. Los pequeños productores son más vulnerables. Otra cosa interesante es que las granjas que son mixtas incluso pueden observar incrementos en sus ingresos netos. Esto quizá por la posibilidad de tener menos riesgo, ¿no? Estar menos expuestos. Para cerrar, porque se me termina el tiempo, solo quisiera dejar estas ideas generales. Resumiendo un poco, los ingresos netos por cabeza de ganado caerían entre -13 y -17% para 2050 y entre -14 y -34% para 2100 respecto a los niveles actuales, ¿no? Esto como consecuencia del cambio climático y como acabo de mencionar, los más vulnerables podrían ser los pequeños productores y aquellos que solo tienen una especie. En futuras investigaciones, lo que pretendemos hacer es analizar el impacto del cambio climático no solo directamente sobre el ganado, sino también sobre la disponibilidad de alimento y esto a su vez cómo influye en el ingreso neto. Modelar estrategias de adaptación como estabulación de ganados y cambio de especies que son más resistentes a condiciones extremas, como a lo mejor serían los ovinos y caprinos. Muchísimas gracias. Aquí está mi correo y está el QR del artículo por si alguien quiere ahondar en detalles. Pues muchísimas gracias, doctor Saúl. También pues le extendemos una felicitación a nombre del programa de investigación en cambio climático. Y pues bueno, ya saben que pueden dejar sus preguntas en el chat y pues los ponentes van a atenderlas por ese medio. A continuación se presentarán los trabajos que igualmente fueron considerados contribuciones destacadas en el estudio de cambio climático y que por lo tanto fueron merecedores de menciones honoríficas. Comenzaríamos con la presentación de Constantino González Salazar, quien nos va a hablar del efecto de cambio climático y uso del suelo en el paisaje epidemiológico de la enfermedad de Chagas. Y pues él participó por parte del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Adelante, doctor. Ok, Ahí lo... bueno, gracias por la invitación y bueno, como comentaron, voy a platicarles sobre este trabajo donde buscamos evaluar la contribución tanto del cambio climático como del cambio de uso del suelo para la presencia del patógeno responsable de la enfermedad de Chagas. Y bueno, para hablar de la motivación que hay detrás de este estudio, pues la enfermedad de Chagas pues es una enfermedad que es endémica a América, aunque se ha comenzado a expandir a otras regiones del mundo por movilidad humana, y que es provocada por un patógeno llamado Trypanosoma cruzi que adquiere el ser humano por la transmisión por la picadura de una chinche. ¿Sí? Causa alrededor de 200.000 muertes anuales y se estima que alrededor de 6 millones de personas han estado ya contagiadas por este patógeno. Algo importante, es una de las enfermedades que está
planeada para buscar su erradicación en la Agenda 2030 por parte de la Organización Mundial de la Salud, por lo cual es importante conocer aspectos de este padecimiento. Bueno, sus principales formas de transmisión de este patógeno es vectorial, es decir, a partir de un artrópodo, una chinche, que es la principal en nuestro país y en varias regiones, aunque también puede haber infección por transfusiones sanguíneas de manera congénita, trasplantes o incluso por consumir alimentos contaminados. Pero bueno, si queremos hablar de erradicación de este padecimiento, tenemos que empezar a conocer cuál es la complejidad asociada a que se dé la transmisión y a que el humano adquiera este patógeno de las especies vectoriales que lo transmiten. Y pues bueno, algo que tenemos que recordar, todas las especies, todos los patógenos originalmente se encuentran en ciclos de vida silvestres, donde se ha dado su transmisión fuera del contacto humano. ¿Qué es lo que está sucediendo? La interacción del hombre al expandir sus fronteras y empezar a entrar a ambientes naturales, se ha comenzado a entrar en contacto con estos ciclos que originalmente eran selváticos y que se comienzan a convertir de ciclos peridomésticos a generar ciclos domésticos, donde ya las especies involucradas en la transmisión de estos patógenos ya son las especies con las que el ser humano convive. De esta manera, estos vectores, estas chinches, comienzan a interaccionar con las especies asociadas al ser humano. Algo que se ha comenzado a observar es que estos ciclos domésticos que originalmente se consideran principalmente zonas rurales, se podrían estar estableciendo ya en zonas más urbanas, donde las especies domésticas, como las mascotas de compañía, podrían estar funcionando como los reservorios del patógeno y ser los que están manteniendo los ciclos de transmisión en estas regiones. Entonces, de esta manera, si lo que queremos es entender la forma en que este patógeno se puede transmitir y generar esta problemática en salud, tenemos que considerar que hay varios elementos involucrados: los vectores, los reservorios vertebrados, es decir, los mamíferos, el patógeno y, claro está, el ambiente donde ellos se distribuyen. Tratando de ver, bueno, cuál es el efecto que podría tener el cambio climático, una de las cuestiones es que estos vectores, al ser insectos, artrópodos, están muy asociados en su fenología con las temperaturas y con otras variables climáticas como la precipitación, donde se ha visto que a altas temperaturas, altas precipitaciones, se da una mayor infestación de estas chinches en las casas de las personas, en los corrales, en las granjas y ahora, como les comentaba, en zonas más urbanas. Tratando de ver qué sucedería a futuro, ha habido algunos intentos de proyecciones de cómo se distribuirían estos vectores bajo diferentes escenarios de cambio climático. Sin embargo, estas proyecciones que nos hablan de cambios en la distribución, nos hablan de cómo estarían cambiando las distribuciones, los vectores, pero se desconoce si estos vectores pueden estar o no contagiados o lleven consigo el patógeno que estamos estudiando, que es el Plasmodium cruzi. Ante este panorama, los objetivos de este trabajo pues, fue caracterizar lo que nosotros llamamos el paisaje epidemiológico, es decir, para que un padecimiento se manifieste o un patógeno se llegue al ser humano, tiene que haber las condiciones ambientales en las cuales puedan estar los vectores, los hospederos de los que se alimentan, el patógeno y que se pueda dar la interacción entre ellos para mantener ese ciclo de transmisión y finalmente poder llegar al ser humano. De esta manera, lo que queremos es nosotros caracterizar ese ambiente donde estarían especies que participan en estos ciclos de transmisión de manera que el ser humano pudiera entrar en contacto con ellos. Nos interesa proyectar estas características ambientales a escenarios de cambio climático para ver cómo serían los cambios distribucionales y obviamente con eso poder cuantificar cómo se expandiría o se podría incluso contraer las condiciones ambientales donde podrían estar presentes estos ciclos de transmisión de Trypanosoma cruzi. Para este trabajo nos estamos enfocando tanto en los ciclos de transmisión que se dan en vida silvestre a los que se dan en el ambiente doméstico, considerando aquellos rurales y en zonas urbanas. Ahora, lo que necesitamos pues, son datos de estos ciclos de transmisión, dónde están presentes las especies que son positivas al patógeno y que pueden establecer estos ciclos. Para eso fuimos al proyecto Atlas de Enfermedades Infecciosas de México, que también está desarrollado, donde tenemos una base de datos de especies que han sido positivas a
diferentes patógenos de diferentes enfermedades. De ahí extrajimos los que corresponden a Trypanosoma cruzi, tomamos aquellos que estuvieran geográficamente georreferenciados, tuvieron la fecha y los hábitos donde han sido colectados, para poderlos agrupar en los ciclos selváticos, rurales y urbanos, y además poder establecer una temporalidad para esas colectas. El segundo paso fue los datos de cobertura vegetal. Tenemos unos insumos que se han generado para el pasado reciente del 85 al 2011 de los usos de suelo y vegetación, y para el futuro en dos horizontes, 2050 y 2070. Generamos las climatologías de temperatura y precipitación para esas mismas temporalidades y adicionamos, bueno, los escenarios futuros al 2050 y 2070 para 3 RCP, 2.6, 4585 y 4 escenarios, digo, 4 modelos de circulación general. Hicimos una parte de modelación estadística donde asociamos las colectas geográficas con el clima, el mapa de uso de suelo y vegetación. Aplicamos un clasificador bayesiano que está disponible en esta página, si no, ahí se pueden recrear estos modelos, y con esto creamos nuestros modelos ecológicos y geográficos para el pasado reciente, del 85 al 2011, y nuestras proyecciones a futuro. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Cuando hablamos del paisaje queremos ver, bueno, a qué características ambientales están asociadas la presencia de las especies positivas a Trypanosoma cruzi. En estas primeras gráficas tenemos los ciclos, silvático, el rural y el urbano, y las características de uso de suelo y vegetación. Las que están en rojo son las que están asociadas más a cuestiones humanas, y las vegetaciones naturales son las siguientes. Si vemos la línea roja punteada hacia la derecha, son aquellas asociaciones positivas y significativas. ¿Qué estamos encontrando? Que para 1985, tanto los ciclos selváticos, rurales y los urbanos tienen una asociación entre zonas tropicales, bosques tropicales, y algunas zonas de asentamientos humanos, donde hay agricultura, o zonas urbanas. Conforme vamos avanzando en el tiempo, algo interesante que vemos en los ciclos rurales es que cada vez dependen menos de la cercanía a otros tipos o otras matrices de tipos de vegetación en el uso del suelo, encontrándose principalmente ya en zonas urbanas. Igual, los ciclos rurales comienzan a haber un intercambio entre zonas rurales y zonas urbanas, y cada vez menor con los ambientes de bosques tropicales o algún otro tipo de vegetación natural. Mientras que los selváticos se mantienen dentro de las zonas eh, aún conservados, o ambientes de selvas tropicales y otros tipos de vegetación que no han sido modificados. Si vemos qué pasa con la temperatura, en esta gráfica donde va de menor a mayor temperatura, para la época reciente, los ciclos rurales y los urbanos se han comenzado a expandir, sobre todo a zonas donde las temperaturas promedio anuales son más altas, ¿sí? En comparación con los ciclos climáticos que se han mantenido casi siempre dentro de sus zonas de temperaturas observadas. Estos han comenzado a moverse, los otros ciclos, hacia las zonas donde las temperaturas se han ido incrementando en el pasado reciente. Esto es importante, tenemos que comenzar a ver qué ha sucedido, de qué manera se han comenzado a dispersar diferentes patógenos del pasado reciente al presente, y después de ahí partir a qué sucedería en un escenario de cambio climático. Entonces, con esto nos permite caracterizar y entender cuáles son las variables que están asociadas para la que se dé la presencia de un ciclo de transmisión del patógeno que estamos evaluando. Finalmente, bueno, hacemos esta proyección en cambio climático, y viendo esta gráfica, bueno, si vamos viendo en cuanto a cómo van ganando área de distribución, algo que notamos es que en un escenario donde cambiamos nuestro desarrollo, es decir, el RCP 2.6, donde ya no tenemos un manejo más sustentable, buscando reducir la deforestación y el aumento de temperatura, las condiciones para que los ciclos, tanto selváticos, rurales y urbanos, sigan incrementando sus distribuciones, se detiene. Ya no hay esas condiciones. Para los otros dos escenarios, para el 4.5 y el 8.5, obviamente estas condiciones siguen incrementándose, y por lo tanto esto favorece que este patógeno encuentre nuevas regiones donde puedan llegar, obviamente, las especies infectadas y mantenerse y comenzar a establecer nuevos ciclos de transmisión de este patógeno.
Entonces, es clara la señal. Si queremos comenzar a tratar de controlar o erradicar enfermedades, tenemos que comenzar por mantener ambientes saludables que no permitan que comience o continúe la expansión de estos padecimientos, de estos patógenos, a regiones donde originalmente nos encontraban. Como conclusiones generales, bueno, recordando simplemente es en un inicio, los ciclos selváticos y domiciliarios, domésticos, originalmente dependían del intercambio de especies. Actualmente, al parecer, hay una domicilización de estos ciclos de transmisión, donde ya no se requiere ese intercambio de especies, donde ya los vectores se han establecido en las zonas de asentamientos humanos y donde las especies con las que convive el ser humano son las que ya funcionan como los reservorios del patógeno y ya no se requiere ese intercambio con especies de los ambientes naturales como se comenzó en el principio. Como comentábamos, las temperaturas han sido un factor importante para favorecer que se dé una dispersión de estos ciclos de transmisión a otras regiones y al hacer esta evaluación hacia el escenario futuro, pues es clara la señal y la respuesta. Si queremos controlar ese tipo de padecimientos, tenemos que cambiar nuestras políticas de desarrollo. Tenemos que comenzar a migrar a una cuestión más sustentable para de esta forma no dar las condiciones para que estos padecimientos comiencen a expandirse. Como dato, les puedo decir, originalmente se consideraba muy tropical este padecimiento. Se han comenzado a registrar tanto mamíferos como vectores positivos al patógeno en zonas de bosques templados donde en teoría no deberían de estar presentes y se están moviendo hacia la zona centro del país, toda la franja del eje volcánico, y obviamente va a tender a volverse un problema posiblemente en el ámbito urbano como uno de los padecimientos que deben ser atendidos. Este padecimiento, así como otras enfermedades que hemos estado observando, que están teniendo esta tendencia a integrarse a los ambientes urbanos que originalmente no consideraría que sería uno de los problemas que enfrentaríamos en cuestión de salud en el corto y mediano plazo. Y bueno, eso será todo y muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Constantino. Pues de nuevo, muchas felicidades. Bueno, para cerrar esta sección, vamos a continuar con la presentación de Alejandro Córdoba Aguilar, quien nos va a hablar de costos y beneficios del cambio climático para los gorgojos del frijol, implicaciones para la seguridad alimentaria. Él participó como parte del Instituto de Ecología y bueno, les recuerdo que pueden dejar sus comentarios y preguntas en el chat. Adelante, doctor. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Es para mí un honor estar en esta situación. Es muy bonito. Pues bueno, yo les voy a hablar del trabajo de doctorado que usualmente sirve como nuestro punto de partida, nuestro punto de batalla para muchas investigaciones, ¿no? Y bueno, pues lo de cambio climático no es excepción. Y este es el trabajo de doctorado que desarrolló dentro de un gran proyecto que tenemos sobre ecología de insectos de importancia médica y económica. El ahora doctor David Schneider y también ahí colaboraba también la doctora Alejandra. Ambos están en la Universidad de Baja California en Ensenada. Y bueno, pues se los voy a presentar aquí. Pues bueno, como primera parte, pues bueno, este trabajo se enmarca dentro de uno de los alimentos que más nos gusta, que es los frijoles, ¿no? Aquí tenemos una imagen. Estos frijolitos, pues son en gran parte producidos en el terreno mexicano vía, digamos, escala local, ¿no? Son productores usualmente pues, de huertos, de pequeñas parcelas, de grupos en general que no se asocian con los grandes consorcios y que, sin embargo, son responsables de pues de una gran producción. México, de hecho, se ubica, por ahí depende del año, pero está entre los primeros 20 productores de frijol
en el mundo. Tristemente, últimamente hemos tenido que depender de importar frijol porque pues hemos tenido una insuficiencia alimentaria, parte en gran medida por una serie de factores, incluyendo lo que les voy a hablar ahora, que son las plagas de este cultivo. Este es el sujeto de estudio. Esto que ven aquí son unos escarabajitos, son los llamados gorgojos que atacan, las hembras ponen sus huevitos adheridas a la cutícula, a la parte de la piel, digamos, del frijol. Eclosiona la larva, sale del huevo y se mete al frijol y lo daña, ¿no? Usualmente no vemos estos animales, raramente los vemos porque pues ya los frijoles que nos llegan a nuestro hogar, pues ya no, ya están limpios, ¿no? Pero se estima que sí puede haber pues una infestación bastante grave en algunos casos, pero no tenemos, de hecho, es un gran vacío, no tenemos datos confiables de qué tan graves son estas cosas, ¿no? Mucho de lo que nosotros hicimos fue investigarlo a partir de entrevistas y pues sí, la gente nos decía que en efecto a veces las pérdidas pueden ser hasta de un 30%, 20% de las cosechas de frijol, ¿no? Este es el animalito que tenemos. Este es una especie, en realidad hay varias especies, hay tres especies, incluyendo una que es invasora, ¿no? Estas especies en general, bueno, pues son de tamaño muy pequeño, como pueden ver en la ilustración. Pueden poner hasta 400 huevos entre las vainas de frijol y bueno, pues esos hacen desastres, ¿no? Teóricamente son gorgojos, aunque no tienen esta trompita típica de los gorgojos, pero sí siguen siendo gorgojos. Estas son las estimas que hicieron unos colegas me parece que Chapingo, donde hablan de, pues simulan lo que puede pasar con la productividad de distintos cultivos en distintas zonas dependiendo de las condiciones de cambio climático. Entonces, vislumbran escenarios futuros muy parecidos a los ejercicios que normalmente vemos aquí. Por ejemplo, los ponentes ya nos hicieron favor de tener esos ejercicios con situaciones de cambio climático diversas. Y lo que quiero destacar es lo que dicen ellos aquí, que es para el caso de los frijoles, pues bueno, se estiman que va a haber una pérdida, una reducción, pues grave, para la mayor parte de las zonas donde estiman puede pasar esto, ¿no? Entonces, esto pues, son malas noticias. No se sabe qué causas, se habla, pues, el cambio climático pues, siempre es como el gran factor, pero pues bueno, el cambio climático puede tener una serie de causales de fondo que también directamente estarían afectando en este caso. Podría ser el caso del frijol, ¿no? Esto de nuevo son hipótesis, ¿no? Todas estas simulaciones son hipótesis y se tienen que validar siempre, ¿no? Digo, esa es mi gran crítica de las simulaciones de cambio climático. Y bueno, casi no tenemos información de los efectos en realidad de las plagas y su interacción con los cultivos. Yo me he dedicado mucho a hacer revisiones de esto. En el laboratorio damos incluso pequeñas asesorías, cursos a productores. Y esta es la gran pregunta. ¿Cómo ya básicamente, qué va a pasar con el cultivo del jitomate, del frijol, de la papaya, de lo que ustedes quieran, ya en el campo? ¿Qué va a pasar el siguiente año, en 2 años, en 10 años? Pero con datos finos. Y esta fue un poco la iniciativa que sustenta este proyecto. Eh, los proyectos en general donde nos preguntamos qué pasa, por ejemplo, con insectos, plagas, mosquitos, chinches, lo que ustedes quieran, adolecen de esta serie de situaciones, ¿no? O tienen estas características. Son experimentos normalmente, cuando se usan los bichos, son normalmente de corto plazo, usualmente manipulando solo la temperatura y no el CO2, ¿no? Obedecen también o usan datos de gradientes altitudinales para un poco relacionar, bueno, pues cuáles son los umbrales de temperatura, es que pueden soportar unos bichos. Entonces, si esos umbrales están en ciertas altitudes, con ciertas temperaturas, ya no se pueden mover a otras altitudes, por ejemplo. O también otra forma de estudio son las predicciones a partir de modelación basado en los datos de distribución, ¿no? ¿Dónde se distribuye un animal? Ah, bueno, pues que seguro el predictor es la temperatura. ¿A dónde se movería después? No lo sabemos, ¿no? Pero estas son las cosas que normalmente la forma que se aborda esto, ¿no? Nosotros hemos sido un poquito más diferentes y lo que hemos hecho es, bueno, usar
un experimento donde tengamos bichos vivos con frijoles vivos y utilizamos en este caso esta plaga Sabrotes fasciatus, que es una de las tres más comunes en México, uno de los tres gorgojos, y que tratemos de entender qué va a pasar con condiciones climáticas de 2100. Pero más que meter al bicho de pronto, de un día para otro, a condiciones de 2100, no, hicimos un estudio de largo plazo donde se monitorearon por año y medio con más de 15 generaciones para detectar cambio genético adaptativo en los bichos, lo que podría pasar, porque de otra manera tú lo metes de un día para otro y lo que tú vas a ver es no más que plasticidad fenotípica, pero no verdaderas adaptaciones, ¿no? Y medimos pues una serie de aspectos de respuesta que son supervivencia y fecundidad, que obedecen a los llamados historias de vida de la plaga. En segundo lugar, aspectos de la condición fisiológicamente, qué tan bien está el animal, ¿no? En este caso medimos tres aspectos, que es el tamaño, la cantidad de proteínas que han generado y la cantidad de lípidos que también albergan, ¿no? Las proteínas son estas formas digamos, en términos de macromoléculas o del entendimiento de qué significa la proteína, pues es pues, qué tan bien está el animal, sobre todo de qué tan bien abastecido ha resultado, en este caso, a partir de haber ingerido el cotiledón, en este caso, el frijol, ¿no? La semilla. El lípido, pues, es un correlato de grasa, en realidad, que te permite saber un poquito más sobre cuánto puede vivir un animal, cuánto que la supervivencia, ¿no? Y como les decía, bueno, pues como son más de 10 generaciones, son hasta 15 generaciones porque viven muy poquito, estimamos con esto el cambio genético, el papel de si hay cambio genético después de 10 generaciones, que en términos de este bicho fue más de año y medio. Y aquí están como un resumen del material y métodos. La verdad fue un trabajo muy complicado, un experimento muy detallado, sí, complejo. Primero, pues bueno, había que ir y colectar bichos y nos fuimos a la costa desde Guerrero hasta Chiapas, donde pues se fueron directamente con campesinos y se tomaban distancias de referencia lo suficientemente lejos como para que no hubiera tanto flujo genético. Tomábamos bichos de allá, los traíamos al laboratorio y en el laboratorio se dejaron por 10 generaciones vivir sin ningún experimento, ¿no? Esas 10 generaciones lo que te permite es que, primero, pues que se acostumbren, digamos, a las condiciones del laboratorio y luego después de eso se dividieron en dos grupos. En el primer grupo, el grupo control, a ese no se le hizo nada. Ese grupo se dejó con las condiciones de temperatura y CO2 actuales, las que estaban ahí en el Instituto de Ecología, ahorita les voy a mostrar. Y por el otro lado, aquí en rojo, las de cambio climático. Se tomaron las condiciones que simularían las peores condiciones de cambio climático para el año 2100, que es un aumento de temperatura de 6 grados, y 1000 partes por millón de CO2 en este ambiente. Ahorita se los voy a explicar, ¿no? Cada 2 semanas se pusieron estos gorgojos en sus frascos con frijol, y cada 2 semanas se iban submuestreando para tomar todas las medidas que yo les dije, ¿no? Las medidas de tamaño, supervivencia, proteínas, lípidos y fecundidad, ¿no? Entonces, pues bueno, se fueron tomando y después de un año y medio se hizo un experimento que se llama trasplante recíproco, que básicamente es esto. Ya que tuviste durante un buen rato y más de 10 generaciones estos animales y que si hubo cambio genético, que es lo más probable, porque lo normal es que después de 10 generaciones ya detectes cambio genético, es lo que la literatura te dice. Y entonces se toman muestras de los bichos de las condiciones actuales y se pone tanto en condiciones actuales como en condiciones del 2100. Y lo mismo se hace para los que están en el 2100, tanto para condiciones de su propia condición de 2100 como para lo de temperatura y CO2 actual, ¿no? Que serían las condiciones de estas de la izquierda, ¿no? Entonces, esto se llama trasplante recíproco. ¿Para qué se hace esto? Para saber y detectar y calcular qué tanto lo que vemos es cambio a nivel genético o cambio causado solamente por el ambiente o la contribución de los dos.
Todo esto se puso en un invernadero, todo esto que les cuento fue en un gran invernadero que lo tuvimos, pues sí, cerca de 2 años, ahí en el Instituto de Ecología. Y bueno, pues David Schneider estuvo ahí, imagínense, controlando temperatura y CO2 durante diario, durante 2 años, pues fue una gran proeza. Y aquí están los resultados, aquí están, pues bueno, los primeros, ¿no? La relación de fecundidad y la tasa de supervivencia tanto para los bichos del 2017, de condiciones de 2007, o sea, actuales en este tiempo, como de 2100. En general, las relaciones son negativas, ¿no? En general, hay un descenso, sobre todo en fecundidad, y un poquito un descenso en la supervivencia. En la gráfica de la derecha, lo que van a ver es que este descenso es más acusado, curiosamente, para los bichos de condiciones actuales, mientras que más o menos se mantienen para las de condiciones futuras. Es decir, la tasa de supervivencia y la tasa de fecundidad no va a ser más altas en el futuro, en condiciones terribles, ¿no? Estos son los gráficos para cada una de las variables de respuesta, que es el tamaño, el contenido de proteínas y el contenido de lípidos. Y las pendientes que ven aquí son los animales que fueron submuestreados, obtenidos cada semana, y lo que le llamamos la edad de las colonias, ¿no? Esto, entonces, al irse submuestreando, se va generando estas pendientes. Y como pueden ver aquí, para el caso del tamaño, no hay diferencias, no hubo diferencias entre los del 2017 y los del 2100. En realidad, sufrieron lo mismo, hubo un descenso, tuvieron un descenso en tamaño, ambos grupos. Hubo, eso sí, una mayor concentración de proteínas en los bichos de condiciones futuras. Estos animales concentran más proteínas. Y lo pasa lo inverso para la cantidad de lípidos. Los de condiciones futuras reducen el contenido de lípidos, mientras que los bichos de 2017 los aumentan. Esto claramente en la literatura de ecología evolutiva es lo que le decimos trade-off, ¿no? Un compromiso entre funciones. Tú te abocas a algo y descuidas otra parte, ¿no? Obedecen a distintas funciones y ahorita lo vamos a discutir. Y estos son los resultados del experimento del trasplante recíproco. Esto básicamente, esta es una cosa más compleja. Se las voy a desglosar. Veamos, por ejemplo, primero el tamaño corporal. Aquí están las colonias de donde se toman, 2017 y 2100. Y estos son en BC, son las condiciones. Son los bichos del 2017 cuando se pusieron en su misma condición. O sea, básicamente o sea, se quedaron en su misma situación. Y luego cuando fue puesto en 2100 en condiciones de temperaturas altas y de CO2 altas, miren lo que pasó, hubo un incremento en tamaño, hay una respuesta en tamaño. ¿Qué quiere decir que haya estos cambios? Y aquí, por ejemplo, en los del 2100, que hay un descenso, que eso te permite ver qué tanto esto se debe al sitio o a la parte genética, lo que ya se adaptaron. Vean, por ejemplo, en contraparte, el tiempo de emergencia, básicamente son las mismas respuestas, ¿no? 2017 versus 2100. Esto a nosotros nos permite, estos gráficos para cada una de las variables de respuesta, nos permite calcular la contribución tanto del genotipo como de lo ambiente en la expresión de las diferentes respuestas, y ahorita se los voy a enseñar con este cuadro. Por ejemplo, aquí para el caso del tamaño corporal, el ambiente contribuye bastante bien. El genotipo no contribuye muy poquito, o sea, no hay cambio genético, pero sí, cuando mides la interacción entre genotipo y ambiente, pues sí se ve que ahí el genotipo podría tener un papel. No confío mucho cuando esta primera variable no es significativa, entonces me quedo con la parte ambiental, ¿no? Para el caso de las proteínas, sí, el ambiente juega un papel enorme, el genotipo no, y de nuevo es la interacción, ¿no? Esto es como muy parecido al tamaño corporal. Lípidos es genotipo y ambiente, juegan un papel enorme. Para el tiempo de desarrollo de las larvas es el ambiente es lo importante, no hubo respuesta adaptativa a nivel genético. Fecundidad también es algo parecido, y la tasa de supervivencia es fuertemente afectada por el genotipo. Aquí hay sí genes involucrados en la tasa de supervivencia. Esto hace una gran diferencia con muchos estudios, les digo, de que ponen al bicho, a la planta de un día para otro, y esos solamente miden plasticidad fenotípica, mientras que este tipo de estudios sí medimos
cambios adaptativos, ¿no? Bueno, en resumen, bueno, lo que tenemos es que sí hay efectos comprometidos entre rasgos de historias de vida. La fecundidad, se aumenta un poquito a riesgo de la supervivencia un poquito, pero lo que sí tiene un efecto es que a nivel de proteínas se incrementan las proteínas. ¿Qué efecto va a tener esto sobre la productividad del frijol? Pues tremenda, porque las proteínas se obtienen directamente de la ingestión del contenido proteínico del frijol directamente. ¿Qué quiere decir? Se van a volver más hambrientos, básicamente, estos bichos, ¿no? Y van a, por lo tanto, a ser más voraces y podrían, en teoría, acabar más terriblemente con el frijol. Tenemos otro estudio donde se ve que el tamaño de la población, de hecho, se incrementa, lo cual significa que el frijol de nuevo será muy afectado. Esto aunado al hecho de que las prácticas de control del gorgojo son bastante manuales. No tienen muchas veces la asistencia de aspectos más técnicos. Pues muy probablemente a la edad o cuando vengan estos tiempos les va a ir bastante mal, ¿no? Y estos son los actores. Aquí está David Schneider, aquí está Alejandra Moreno, y este es el artículo donde finalmente publicamos esto. Bueno, pues muchas gracias. Eso es todo. Pues muchísimas gracias, doctor Alex. De nuevo, muchas felicitaciones a todos los ganadores de esta categoría. Nuevamente extendemos nuestras felicitaciones y les recordamos que pues con este tipo de reconocimientos esperamos difundir la investigación que se realiza en la UNAM, así como reconocer al personal académico que ha generado contribuciones destacadas en el estudio de cambio climático. Y bueno, aquí está el doctor Francisco, el coordinador del programa, por si quisiera, doctor, dar algunas palabras. Gracias, Ale. Pues nada más sumarme a las felicitaciones por los excelentes trabajos, las contribuciones tan importantes que han hecho a la literatura en cambio climático, ¿no? Y lo que aprendemos de México, ¿no? ¿Qué nos espera con cambio climático? Es lo que ya estamos teniendo. Y bueno, simplemente también para agradecer, digamos, a la Coordinación de la Investigación Científica y a la Coordinación de Humanidades por habernos ayudado en todo este proceso y a los alrededor de 20 entidades de la UNAM que participaron en ayudarnos a organizar todo este proceso. Y pues imagínense, fueron 3 revisores, 3 evaluadores por cada trabajo. Entonces, echamos mano de muchísima gente para que nos ayudara a que todo esto fuera posible. Y en particular, quiero agradecer aquí públicamente a Rubén Darío Martínez y Alejandra García Madrigal por todo el trabajo y el entusiasmo que le pusieron para sacar todo esto adelante. Bueno, muchísimas gracias y felicidades a todos. Y pues prepárense porque el año que viene pues tenemos el mismo concurso, nada más que ahora en la modalidad de tesis. Entonces, por ahí nos estamos viendo. Gracias. Muchas Gracias. gracias.